Diario SCP es un podcast con efectos sonoros basado en el universo de SCP. Todo lo que escuches a continuación es ficción, con fines de entretenimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario-scp. Los viernes que no publicamos grabación, hacemos directo en Instagram para platicar con ustedes. 5 de mayo de... Ya tiene casi un año que empecé con estas grabaciones. He llegado lejos, más lejos de lo que pensaba. Pero lo importante es que sigo aquí, con quien sea que esté oyendo esto. Al día de hoy te voy a hablar sobre un SCP que no sé muy bien cómo describirlo sin que suene triste. Pero sabes, hay veces que uno tiene la preocupación de que cuando llegue el momento de partir de esta vida, pues estemos solos, que hayamos acabado sin amigos, familia, alejados de todos, sin alguien que nos acompañe en nuestros últimos momentos de vida. Sin embargo, según reportes, no estamos solos si llega a pasar esto, ya que hay alguien que va a estar ahí. SCP-4999 es de clase Keter, pero recuerda que esto se refiere a su contención, ya que técnicamente está autocontenido. Cualquier reporte de manifestaciones de este SCP capturadas por cámaras de seguridad, fotografías o similares deben de ser investigadas y los archivos confiscados para su análisis. Todos los testigos de segunda mano entre la población civil deben ser amnestizados. Esta es una entidad humanoide cuyos orígenes y composición son desconocidos. Su apariencia física varía, con un traje formal oscuro siendo la única constante entre sus manifestaciones. Esto, la manera en que lo veo, es como si fuera vestido para un funeral. Debido a la rareza de los eventos de manifestación del SCP registrados y las circunstancias muy específicas en las que ocurren, se tienen pocos datos sobre su naturaleza o intención. Sin embargo, su comportamiento es consistente en todos los avistamientos registrados. Este se manifestará solo una persona a la vez. Todos los sujetos registrados hasta la fecha han estado en fase terminal, gravemente heridos o en su lecho de muerte, con SCP-4999 apareciendo cerca y a la vista del individuo no más de 20 minutos antes de su muerte. Por lo tanto, solo aparecerá si el sujeto se encuentra consciente y solo. No aparecerá si es que está en coma, dormido o inconsciente, y tampoco aparecerá si es atendido, observado o acompañado por otra persona. Al parecer, la entidad se sentará directamente junto a la cama del sujeto, si los muebles están disponibles. De lo contrario, quedará de pie o sentado en el piso, en cualquier posición que le permita el acceso físico directo con el sujeto sin causarle molestias. Una vez ubicado, sacará un paquete de cigarrillos de su bolsillo interior izquierdo de la chaqueta y le ofrecerá uno al sujeto. Si el sujeto acepta, el SCP lo colocará entre sus labios, sacará uno para sí mismo y encenderá ambos. Si el sujeto declina, SCP-4999 encenderá y fumará el cigarrillo en su lugar. La entidad hará contacto físico con el sujeto, típicamente sosteniendo su mano, o colocando su mano sobre la suya, o poniendo su mano sobre su hombro. El SCP permanecerá con el sujeto, silencioso e inmóvil, hasta que haya fallecido. No se ha visto que SCP-4999 participe en ninguna otra actividad o comportamiento y se desmanifiesta inmediatamente después de la muerte del sujeto. El cigarrillo del sujeto, sin embargo, permanecerá, proporcionando la única evidencia física de la presencia de SCP-4999. ¿Quién sabe si este individuo se le pueda considerar como la muerte o si simplemente sea alguien que le hace compañía a aquellas personas que están solas? Pues si este es el caso, pues es un bonito gesto hacia las personas. Aunque a la vez puede llegar a ser raro, pero quién sabe. ¿Tú qué opinas? Hasta ahora no se ha visto a ningún sujeto alejarse de la entidad o resistirse a ella, ni se ha intentado entablar una conversación con ella, a pesar de los múltiples casos de sujetos que han reconocido la presencia de la entidad a través del contacto visual, ajustando la postura para corresponder o facilitar el contacto con la entidad, echándose a llorar al notar su presencia, o agradecimiento verbal a la entidad cuando se le ofrece un cigarrillo. Los individuos afectados por 4999 comparten un número de características. La investigación en sujetos identificados ha indicado que el SCP tiene más probabilidades de aparecer si el individuo vive solo, es no religioso, está empobrecido o sin hogar, tiene un historial de enfermedades mentales, es un veterano militar, carece de antecedentes penales o nunca ha sido condenado por un crimen violento, no tiene familiares vivos, es soltero o sin nadie significativo en su vida,
poco o ningún estatus social en la comunidad, no exhibe ningún registro de logros profesionales o personales significativo, tiene pocas o ninguna relación interpersonal mutuamente beneficiosa, o exhibe cualidades e historia de vida que han hecho al individuo indescriptible, anónimo, descuidado, o de otra manera no extraordinario o insignificante para los estándares de su respectiva sociedad. No se ha autorizado ni intentado realizar ninguna prueba con SCP-4999, debido a los datos disponibles que indican que la observación de un sujeto impide su manifestación, así como las cuestiones éticas, porque efectivamente sería poco ético hacer esto. Imagínate, estar muriendo y que aprovechen para experimentar. Aunque la fundación se me hace curioso que rechace esto, y no otras cosas un poco más turbias que han realizado, como la vivisección. Pero bueno, ¿quién los entiende? Si te preguntas cómo es que se dio con este SCP, pues fue descubierto inicialmente como resultado de su estatus emergente como una leyenda urbana, con imágenes de la entidad que aparecen en las cámaras de seguridad de los hospitales de todo el mundo, que se difunden a través de internet y varios programas de televisión. Se puso en marcha un programa de desinformación menor para mantener esta imagen pública, y SCP-4999 fue registrado oficialmente el 27 de noviembre de 1998. En los años posteriores a la clasificación de SCP-4999, investigaciones adicionales y referencias cruzadas con relatos de fenómenos similares han sugerido que mientras que la evidencia concreta de las apariciones de 4999 se ha vuelto más común debido al advenimiento de la fotografía y la tecnología de videograbación en la era moderna, a lo largo de la historia, la cultura y la mitología mundial, existen escritos y representaciones artísticas de una figura que exhibe propiedades, comportamiento y semejanzas físicas similares a las de SCP-4999, con algunas historias que tienen miles de años de antigüedad, en algunos casos anteriores a la civilización humana. Actualmente no se entiende cómo las culturas premodernas fueron capaces de detectar la presencia de este SCP y la investigación sigue en curso. Porque si te pones a pensar, antes no había cámaras de video ni de fotografía, entonces ¿cómo es que la gente empezó a saber de su existencia? ¿Tú qué opinas de este SCP? ¿De lo que hace? ¿Se te hace un buen gesto o crees que es una representación de la muerte y va por sus víctimas? Yo sinceramente no sé cuál puede llegar a ser de las dos, pero espero que no me lo llegue a topar y que ojalá tú tampoco, porque sería triste acabar así, alejado de todos, sin alguien con quien convivir o que se preocupe por ti. En lo personal yo me preocupo demasiado por la gente, pero debido a que sobrepienso, a veces me pongo a analizar sobre si es recíproco el sentimiento con una persona. Por ejemplo, que tú veas a alguien como un amigo y lo ayudes, pero que luego ese amigo a ti nomás te vea como un compañero, y puede que solo se esté aprovechando de ti. Aunque sabes, eso ya es algo externo y es problema de él. Hay que ser la razón por la que alguien siga creyendo que existe buena gente en este mundo. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario_SCP. El viernes de cada 2 semanas subimos un capítulo nuevo y el viernes que no subimos capítulo hacemos directo en Instagram hablando con ustedes.